En segundo lugar, va a trabajar la belleza natural. Y ahí va a tocar un tema muy especial que veremos. La idea como vida. Hegel es vitalista. Descubre la vida como la plena realización del humano. Y por lo tanto, es necesario también integrar el tema de la vida en Hegel. No es de ninguna manera como lo haré yo en la estética de la liberación, siguiendo a Katia Mandoki, mostrando la belleza en el proceso evolutivo, real, concreto. No voy a hablar de conceptos en el sentido hegeliano, sino pasaré a un nivel realista crítico. Y entonces me permitirá el poder ir observando una cantidad de fenómenos. Pero lo vital, natural en cuanto a belleza. Ahí toca temas en que yo voy a llegar a una posición parecida, pero no desde el intelectualismo eurocéntrico hegeliano, sino de un realismo crítico de muy otra naturaleza. Pero va a ser el tema de la vida en la estética, que para Hegel es importante, aunque no es central, porque lo indica, pero después lo olvida. Y el tercer aspecto son los modos de consideración de eso, vida natural como belleza. Es un tema. El segundo tema de lo bello natural es la belleza externa de la forma abstracta y de la unidad abstracta del material sensible. Claro, ahí hay que empezar a entender qué es lo abstracto y qué es lo concreto para Hegel, y cómo su unidad de lo abstracto y lo concreto constituyen la belleza en concreto, la regularidad, la conformidad con la ley, la armonía y la belleza como la unidad abstracta del material sensible. Bueno, ahí vamos a entrar a muchos discernimientos hegelianos. La tercera parte es la deficiencia de lo bello natural. Lo bello natural no es la plenitud de lo bello. Lo bello, plenitud, no va a ser natural, va a ser del espíritu, va a ser del ser humano. Y después entonces ahí va a haber temas como lo interno, en la subjetividad, en lo inmediato como interno, la dependencia del inmediato ser ahí singular y la limitación del ser ahí singular inmediato. Va a ser toda una cantidad de precisiones hegelianas, muchas de ellas sistémicas, que no agregan tanta claridad como esfuerzo de entenderlo, pero habrá que realizarlo. Y por último, lo tercero habíamos dicho, era lo bello artístico, o es decir, ya lo bello de la obra de arte o la idea en su realización final, el ideal. Y de ahí entonces la individualidad bella de la obra y la relación de la obra de arte con la naturaleza.
Hegel no aceptará, como yo propondré, de que los animales descubren la belleza como la realidad misma de las cosas, en tanto fuente de la vida, porque voy a hacer de la vida la clave del problema de la belleza, mientras que Hegel lo anuncia y lo olvida. Y de ahí entonces que la tercera parte es esto bello como ideal, lo ideal como tal, y segundo, la determinación de la idea de belleza. Y hay 4 momentos en que sería mucha explicación ahora irla indicando. El momento tercero de lo bello artístico, lo primero es el ideal como tal, segundo es la determinación del ideal, y en tercer lugar toma Hegel al artista. Digo, estas maneras de sistematizar la temática ya no responde a la universalidad, particularidad, individualidad. Es un arreglo tripartito de cuestiones de distintos niveles, que los alumnos que hicieron el trabajo de copia, pues habrá que compulsar después qué sentido tenía. Ahí surge el tema de la fantasía, el genio y la inspiración del artista, también diálogo con Kant, la objetividad de la representación artística y la manera, el estilo y la originalidad de la obra de arte. Se pone entonces a analizar al artista con su obra. Y terminamos la primera parte, que es la idea de lo bello artístico o el ideal. Pasamos a la segunda parte, de la cual ya también me he referido, el desarrollo ideal de las formas particulares de lo bello artístico. Hay también una corta introducción y en la primera sección, ya indicado, se trata del símbolo. Y aquí Hegel entra a la producción simbólica como estética. Y de ahí una introducción al tema donde define qué es el símbolo, cómo funciona y demás, y luego explica también las 3 dimensiones de lo simbólico. El símbolo inconsciente, el simbolismo de la sublimidad y el simbolismo consciente de la forma artística comparativa. Y estos temas los describe largamente en casi 100 páginas. Y entonces entra a hablar del símbolo en 3 niveles, la unidad inmediata del significado y la figura en el símbolo, el simbolismo fantástico y el simbolismo propiamente dicho. En la segunda parte es el simbolismo de la sublimidad. Y ahí entra en un tema místico, de la sublimidad del panteísmo en el arte,
de nuevo aparece todo como divino, y entonces lo trabaja en la poesía hindú, en la poesía musulmana y en la mística cristiana, y hace un pequeño recorrido histórico. Debo decir que cuando habla también del simbolismo inconsciente, la unidad inmediata de significado y figura, va a hablar de la religión de Zoroastro. El zoroastrismo es una religión iránica que después va a influenciar al pensamiento musulmán y será el pensamiento chiita. Pero entonces aquí se refiere a Zoroastro, los símbolos de la religión de Zoroastro, la concepción y la representación en la religión de Zoroastro. Es el primer punto de lo que él llama el simbolismo inconsciente. Y ahora en cierta manera continúa esa historia. Zoroastro en el Irán, el pensamiento hindú, la poesía musulmana y la mística cristiana son simbolismos de la sublimidad. Y ahí toca la mística. También veremos cómo hemos de llegar al tema de la mística en una poética, en una estética de la liberación. Hegel manifiesta un enorme conocimiento. Era un momento de gran creatividad y del descubrimiento no solo de los griegos, sino también del Extremo Oriente. Y por eso, por una parte, el pensamiento hindú y por otra parte el zoroastrismo, que también lo va a tomar mucho en la filosofía de la religión. La religión vista como una dimensión simbólica, como un mundo artístico, como un ámbito de creación humana. Hay que volverse al concepto. Y por último, el simbolismo consciente de la forma artística que compara. Y entonces va a hablar de las comparaciones que parten de lo externo, la fábula, la parábola, y dentro de la parábola el proverbio, etc. Y las comparaciones que en la figuración parte el significado, el enigma, la alegoría, la metáfora, el símil y por último la desaparición de la forma artística simbólica. El poema didáctico, el poema descriptivo, el epigrama antiguo. Así termina la primera parte de la segunda, la prima secunde, el simbolismo en general como obra artística. Y pasa a la segunda sección, que es lo que ya he indicado, la forma artística clásica, que por una parte da importancia a Grecia y en la historia. O es decir, ha dejado atrás la experiencia simbólica zoroástrica iránica, ha dejado atrás a la poesía hindú, maometana y aún mística cristiana, y pasa a una etapa racional, griega y clásica. Y entonces el griego elevado, como decía, a un nivel de universalidad referente. Y entonces ahí, en la
visión hay una introducción, el arte griego, como el ser ahí del ideal clásico, la posición del artista productor ya en una forma nueva, artística, clásica, pero que ya no está tan envuelto como lo zoroástrico o lo místico hindú, sino en un nivel mucho más racional, dividido a su vez en 3 secciones. Y aquí es la primera, el proceso de configuración de la forma artística clásica. El proceso. Hegel es muy creativo en incorporar el proceso como parte de la metodología de la exposición filosófica. Por último, también de la historia. Y entonces, en el proceso de configuración, va a partir del uso del animal como punto de partida del arte, la lucha entre los antiguos y los nuevos dioses, los oráculos, etc., y la conservación positiva de los momentos como el misterio, la preservación de los antiguos dioses y la base natural de los nuevos dioses en Grecia. Entonces se va a especializar mucho en el arte griego, que es lo propio de todas las estéticas europeas hasta el presente, que hay que romper, porque arte clásico es el chino, el indostánico, el hindú, el bantú, el griego, el romano, el germano, y el azteca, el inca y muchos. No solamente eso. Claro, nos sirve el modo de escribir eso, lo griego, para empezar a aplicarlo a los otros. Entonces, el ideal en la forma artística clásica, o es decir, la idea, cómo se va realizando esta idea que se vuelve realidad de lo abstracto a lo concreto. La idea en cuanto surgimiento de la libre creación artística. Fidias ya está libre ante la creación de su obra y no tan atado a las tradiciones y a las metodologías y a los antiguos dioses. La índole externa, expresión, alienación de la representación. El círculo de los dioses específicos, sin embargo, todavía, pero ya antropomorfizados y expresados en las esculturas en una dimensión de un antropomorfismo que los acerca al ser humano. Y por último, la disolución de la artística clásica. Y va a ser justamente la crítica de un proceso que para Hegel culminará en el cristianismo romántico alemán, no tanto en el latino medieval, francés, italiano, sino de lo griego pasa por lo germánico y culmina en lo romántico. Es una visión geográfica, histórica, germanocéntrica del arte. Y por último, la sátira, justamente como la decadencia y disolución del arte clásico,
y el fin de esa estética clásica. En la tercera sección es la forma artística romántica. Y ahí analiza lo que él llama el principio de la subjetividad interna. El romántico, al fin, es un volverse sobre sí del espíritu. Es un ensimismamiento. Es el individuo de las selvas germánicas que, aunque tenía comunidad, no era el burgo el centro de su vida, sino la vida en la misma selva nórdica o germánica, al norte del Rin y al este del Rin y al norte del Danubio, donde no pudieron llegar los romanos porque los germanos se defendieron y no dejaron instalarse al imperio. En ese mundo surge entonces un tipo de interioridad que es lo propio de los románticos. Y entonces de nuevo va a considerar ahora tres características, pero no puede ya llamarse universal, particular, individual. Son tres características. La primera, la esfera de lo religioso del arte romántico. El cristianismo místico germano. La historia, y entonces ahora ya toma el cristianismo directamente, pero interpretado germánicamente. Y entonces va a ver la historia de la redención, el amor religioso como segundo aspecto y el espíritu de la comunidad. Y va a recordar un poco el modo del cristianismo germánico que culmina en el romanticismo. Y como figura romántica ideal, pone la caballería. La caballería organizada en torno al honor. El concepto de honor, la vulnerabilidad del honor, la restauración del honor. De tal manera que el caballero, por el honor, se juega, puede ser derrotado, pero al fin se restaura. El amor caballeresco, la contradicción con el amor y la fidelidad al ideal y su incumplimiento. En fin, una reflexión sobre la caballería como ideal estético. Y la tercera parte de esta tercera sección, de la segunda parte, es la autonomía formal de las particularidades individuales. Es la autonomía del carácter individual. Lo romántico es individual. El germano vivía en las selvas, ni siquiera en villorros o ciudades, sino más perdido en medio de la naturaleza, de un invierno cruel y frío, donde entonces se recluía en el hogar y en la Innerlichkeit, en la interioridad. Y esa Gelassenheit,
ese saber reflexionar en el interior de su subjetividad, en el frío del invierno, que se expresa con el festejo estético de una fiesta como el origen del nacimiento del sol, que es la Navidad, es la que va a ir realizando la espiritualidad de la estética romántica. Y de ahí entonces, primer característica, carácter individual. Segundo, el el anhelo de aventuras, aventurerismo, porque el caballero al fin sale y va a salir de sus tierras nórdicas y va a llegar hasta Turquía o Bagdad. El caballero medieval va a ser el cruzado también. Y ese cruzado tiene un espíritu de aventura que se va a conservar siempre, porque diría yo que el invierno es aburrido. Y ahí termina la segunda parte de la estética. Y pasamos a la tercera. La tercera parte es el sistema de las artes singulares. Me interesa mucho esta parte porque es difícil. Y la voy a ver muy particular en Hegel porque me interesa, claro, actualizarla dentro de otro esquema de las obras de artes y sus subcampos. Hay entonces obras de arte de distinto tipo y cada una es todo un mundo. Y en esto Hegel captó muy bien. Y eso le llama a él el sistema de las artes singulares. Y la primera que trabaja en la primera sección, porque habla de nuevo 3 secciones, pero ahora sí que ya las secciones dividen 6 tipos de arte o subcampos estéticos, 6, y lo divide en 3 partes, primera, segunda, tercera, pero ya no tiene ninguna sistematicidad, aunque para Hegel le da prioridad desde lo romántico a ciertas artes. La primera que toca es la arquitectura, el espacio. La arquitectura crea un espacio dentro del cual se vive y crea límites, después de los cuales está lo afuera. Y de ahí que la intimidad germana exija muros, no los muros de la ciudad, sino los muros de la casa, o aún más, los muros del templo. Por eso que el arte gótico es muy especial. Desde afuera son contrafuertes que parecen como unas patas de araña, que uno dice que es una forma bella, pero ¿qué función tiene? Es entrando a la catedral, entrando, la arquitectura crea un espacio que uno queda entonces ahora en la interioridad y en la penumbra. No es de gran claridad como el templo griego, no, tiene sus penumbras, pero tiene sus ventanas
pero las ventanas han sido decoradas con distintos colores, los vitrales, y el sol pega e ilumina con distintos colores esa interioridad germana, romántica, el gótico. La arquitectura. Claro, está la arquitectura clásica, que fue la griega. Y entonces se estudia sus particularidades, las determinaciones fundamentales.